Muy buen amigos, esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35 milímetros, una cámara de Canon. Esta semana con nosotros la Canon EOS 620. Vamos a verla. Sí amigos, esta semana tenemos una Canon EOS 620, pero ya hicimos una review de esta cámara hace un tiempo y les voy a dejar el link por aquí. Pero esta vez voy a probar esta Canon EOS 620 por un motivo muy especial. Hace poco compré esta cámara y cuando la compré tenía un carrete puesto. Algo que pasa habitualmente cuando compramos cámaras de segunda mano, ya me pasó un par de veces. En la cámara pone que tiene 6 exposiciones hechas. Es decir, hicieron 6 fotografías con la cámara. Y tiene un carrete puesto, según lo que veo por aquí, de 24 exposiciones. Un Kodak de ISO 400. Así que teóricamente quedan algunas fotografías por sacar. Así que vamos a ir a la calle y vamos a sacar las fotografías que faltan con esta cámara y luego haremos revelar el rollo y veremos qué tienen las 7 fotos anteriores que hizo el anterior dueño. Un misterio. Estas cosas tienen riesgo. ¿Por qué? Porque quizá el antiguo dueño ya abrió la cámara y veló el rollo. Y yo no lo sé. Quizá no salga nada, quizá tire el dinero a la basura. O quizá esas 7 fotos sean paisajes increíbles. Hasta el final no lo sabremos. Lo que sí sabemos es que voy a agarrar esta cámara y voy a salir, aunque no me salga nada, pero voy a intentarlo. La curiosidad mató al gato, y yo soy un poco gato. No. Me mata la curiosidad y quiero saber qué tienen esas 7 fotos, y quiero aprovechar el carrete. Así que ahora vamos a ir a la calle y vamos a tirar las fotos que faltan con esta Canon EOS 620. Vamos a verlo. Bueno, ya hemos salido a la calle a hacer fotos con nuestra Canon 620. Tenemos el rollo cargado de ISO 400 y le he bajado la ISO a 200 porque no sé cuánto tiempo lleva el carrete ya caducado, así que he bajado un par de pasos la ISO y voy a empezar a hacer fotos ahora en esta maravillosa mañana. Vamos a ello. ¿Hay ardillas aquí? ¿Hay ardillas aquí? ¿Dónde están las ardillas? Cero que suba.
textura esto. Del otro lado vamos a hacer ramitas. Vamos a revisar. La segunda exposición. Bueno, ya llevamos 24 fotos, espero que el carrete esté bien y que salga todo correcto. Final del carrete. Está rebobinando. Sí, amigos, ya tenemos los negativos revelados. Tienen muy mala pinta. Tienen un color verdoso muy extraño. Y casi no se puede distinguir lo que tiene dentro. Las imágenes se ven fatal. Como podemos ver, tiene como un color verdoso, cuando en realidad tendría que tener un color así como naranja. Vamos a ver si se puede ver la diferencia. Se hace casi imposible distinguir las imágenes, casi no se ve nada. No sé si podremos rescatar algo de todo esto. Se ve que los años le pegaron duro a la sensibilidad de la película, y esta sensibilidad se perdió casi por completo. Pero voy a meter los negativos al escáner y voy a tratar de exprimirlos al máximo, a ver si puedo rescatar algo de estas tomas sacadas ya hace tanto tiempo. Me muero de la intriga por saber qué es lo que tienen las 7 primeras imágenes. Así que vamos a ir al escáner y voy a tratar de sacar el máximo de estas pobres, muy pobres imágenes. Bueno, ya he escaneado los negativos y me ha costado bastante sacar algo de ellos, pero tenemos las imágenes y vamos a verlas. Las 7 primeras imágenes son de un acto escolar o algo muy similar. Y en esta foto en particular se puede distinguir una fecha que pone 23 de mayo de 2000. Es decir, que es un carrete del año 2000. Ya llevaba 21 años dentro de esta cámara. 21 años. Una locura. Otra cosa que noté es que las fotos que se tomaron en el año 2000 con la sensibilidad de la película intacta salieron mucho mejor que las tomas que hice yo ahora, 21 años después. Parece que las sales de plata captan mejor la imagen cuando aún no están vencidas. Una vez vencidas ya pierden muchísima calidad. Se ven en las imágenes que hice yo muchísimo grano y un grano muy feo, mientras que en las primeras imágenes se ven bastante mejor. Del color no pude rescatar nada. Este verde que se ve es imposible de salvar el color. Estos niños que salen en las fotos hoy ya superan los 25 o 30 años seguro. Es realmente increíble. Pero no quiero que se queden con una mala imagen de esta cámara. Es una cámara maravillosa, con unas prestaciones fantásticas. En este caso utilicé un objetivo Zoom Sigma, un 3580. Así que en un futuro le haré una review a la cámara, pondré un rollo en condiciones no caducado y haremos fotos en la calle para saber el verdadero potencial de esta maravillosa cámara
y no quedarnos con estas imágenes que salieron mal debido al vencimiento de su carrete ya de más de 21 años. Así que pronto tendremos la review de esta cámara Canon EOS 620. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de esta semana de nuestro carrete empezado caducado en el año 2000. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias y hasta siempre.